Muy buenas noches, mi nombre es Soraya Adriana Suárez Gómez y soy estudiante del tercer semestre de la Universidad del Estado. Hoy voy a entrevistar al señor Juan Peña porque me va a contar o narrar sobre las viviendas de Garzón en aquella época. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sol. Gracias por la invitación y de manera muy especial pues un cordial saludo a todos los estudiantes de la ESAD, ya que yo soy egresado de la ESAD. Estudié en Neiva y me agrada tenerla aquí y poder aportarle algo allá a la Escuela Superior de Administración Pública, que es la ESAD. Gracias. Adelante, a ver cómo podemos aquí recordar viejos tiempos. Listo. Para empezar, me gustaría preguntarle el diseño y estructura de las casas de aquella época. ¿Cómo era? ¿Qué términos arquitectónicos hace 242 años? A ver, Sol, antiguamente como en Colombia y en especial aquí en Garzón, todos sabemos que siempre fueron viviendas tradicionales a lo que es la cultura campesina, sobre todo en la parte agrícola y ganadera que se manejaba en esas épocas. Ese era el desarrollo de la economía aquí en Colombia y sobre todo en Garzón. Pues los materiales que utilizan eran materiales naturales como la piedra, la arcilla, la paja, el cuero, el barro y también se preparaba lo que era el adobe. El adobe eran ladrillos o mezcla que hacían en el barro y la paja. Entonces ese era el material que utilizaban para la construcción de las casas antiguamente. Y después, pues también como nosotros sabemos que utilizan más que todo el bambú o la guadua que en ese tiempo pues era mayor el cultivo, y entonces decían también que esa casa pues era, en las investigaciones que han hecho, que el bambú pues él va cediendo poco a poco y no se fractura como la madera normalmente. Entonces decían que esas casas eran antisísmicas, por eso era que utilizan mucha clase de material, y además pues no se había desarrollado los otros materiales como hoy vemos las construcciones modernas. Ese era más que todo lo que utilizaban para antiguamente construir. ¿Por qué hablamos del cuero? El cuero hacían los rejos y con los rejos aseguraban lo que eran las columnas con las vigas. Entonces las amarraban y ellos les daban un tratamiento especial pero para que duraran, y entonces ellos amarraban las columnas y las vigas para asegurarlas, porque en ese tiempo pues todavía no se miraba el alambre, porque poco a poco que fue desarrollando pues la ciencia y la industrialización, pues por hoy viene cambiando la parte de construcción. Entonces, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho y hemos leído y lo que hemos vivido en nuestro medio, que hoy en día todavía existen casas desde hace 236 años que empezó a desarrollarse acá Garzón, entonces todavía se conservan algunas casas. ¿Qué características distintas tenían las viviendas de esa época con las actuales? A ver, pues como características vamos a hablar de dos características que son muy puntuales. Una era pues el material que utilizaban antiguamente a la de hoy, pues que hoy ¿cuál es la diferencia? Que utilizan el cemento, el hierro, el alambre, lo que es para hacer las estructuras, utilizan las tablas o también las formaletas, que es en lámina ya fuerte y todo. Entonces esas eran unas características diferentes a lo antiguamente. Otra es que antiguamente se desarrollaba que las casas eran grandes porque contaban con un espacio muy grande y tenían que poblarse. Entonces, ¿qué pasó? Que tenían que poblarse y como faltaba habitantes, entonces, y las familias eran grandes, diferente a lo de hoy en día. Hoy escasamente hay una familia compuesta de 3 hijos
máximo y el papá y la mamá. Antiguamente era de 15, 20 hijos. Entonces las casas eran grandes y las habitaciones también. Y la otra diferencia es de que pues las casas las utilizaban, eran haciendas, a pesar de que están aquí en el centro ya del municipio. ¿Pero por qué? Porque allá albergaban, llegaban los campesinos con sus cargas y entraban al patio de la casa para descargar, dejaban las bestias y luego salían. Por eso las características de las puertas, que son grandes, medían hasta 3 metros y eran anchas de 3, 4 metros como los portones de hoy en día. Entonces es la característica ahí. Entonces eso es lo que trata esas características, ¿no? Y de igual manera pues el transporte era a caballo y por eso se albergaba grandes cantidades de productos agrícolas, porque las casas se prestan era para eso, como alacena, pero depósitos para venir a vender los productos al mercado que existía en el centro de la zona. Otra preguntita. La infraestructura del agua, la vivienda contaba con sistemas de acueducto o abastecimiento de agua. A ver, yo alcancé hasta a abastecerme de agua. Existían las llamadas las mollas, que era agua natural, nacimientos de agua. Entonces la gente iba allá, las cuidaban y la gente iba y recolectaba sus aguas en las ollas de barro, las tenían en la cocina y así mismo pues la iban gastando y tenían que cargarla en las tinajas para ellos almacenar el agua en la casa. Era el medio que utilizaban, porque en ese tiempo pues todavía no se habían desarrollado aquí en Garzón lo que era el acueducto, porque los acueductos, por lo menos en 1888 se hizo el primer acueducto en Colombia, que fue en Bogotá, que ahí empezó a nacer, que el acueducto de un barrio, o empezó la estructura de eso, porque también tiene, en Colombia, pues iniciaron en esa época, porque pues lógico que era más centralista el gobierno, entonces se albergaba el agua y así, pues ya empezaron el sistema acueducto, pero aquí en Garzón todavía no existía acueducto. Yo creo que aquí en Garzón ya a partir de 1950 más o menos empezaron a tratar a buscar cómo organizar la parte de acueducto, aquí en Garzón para, pues ya, porque fue creciendo la población. Y en el tiempo utilizando, inclusive yo recuerdo mucho que íbamos a las casas y tenían, como no habían tuberías ni de PVC, ni de tubos de hierro y las canecas, entonces ¿qué hacían? Cogían y rajaban el bambú, le quitaban por medio las cajitas que tenían las divisiones, entonces ahí transportaban el agua, la canalizaban y llevaban y recolectaban agua en las tinajas y ahí era el agua, pues bajaba constantemente. Entonces ahí recopilaban el agua ahí, entonces no existían las albercas como nosotros nos damos a conocer, ¿cierto? Entonces era un medio natural y yo me pongo a mirar que pues había menos enfermedades y el agua era más natural. ¿Y cuando tenían ganas de unir al baño, cómo hacían? Pues entonces ya empezaron a inventarse los llamados los sanitarios, o decían los inodoros de hueco, ¿sí? Que pues ahí depositaban lo que hoy en día se llaman los pozos sépticos, y de todas maneras pues ahí acumulaban, pero no tenían el mismo tratamiento técnico que tienen hoy en día. Entonces ya después de que hacían sus necesidades fisiológicas en el monte, ya empezaron a utilizar los sanitarios o los inodoros, como lo llamaban ahí. Entonces ahí se hacían sus deposiciones pues fecales y todo, y era ya en un cuartico aparte, y así poco a poco fue avanzando pues técnicamente y se fue desarrollando como es la parte sanitaria pues para poder mejor vivir y más cómodamente. Otra preguntita. En ese entonces, ¿se miraban los barrios o cómo empezó? A ver, nosotros analizando y mirando las vías antiguas y la fotografía que había antiguamente, pues empezaron a ver, se albergaban o se unían, eran como comunidades, ¿sí? Entonces ya empezaron, en ese tiempo pues ya había
en la parte de planeación, ya empezaba la gente a hablar de calles, de vías, entonces, aunque fueran destapadas, pero entonces fueron dándole una estructura a esa parte. Entonces, me explico, si había aquí en Garzón en el tiempo que decían que la calle de las tinajas, la calle de los aguacates, que las pilas, etcétera, entonces ya empezaron a construir, pero ya con una planeación diferente a la que existía antiguamente. Entonces le fueron dando estructura como las vías, que tenía la entrada, que las avenidas, a pesar de que Garzón tiene 236 30 años, entonces ya había una estructura de planeación de vías. Y hoy en día existen eso, que se han ido transformando, pero ya desde ese tiempo sí le dan la parte de planeación. Ya de la infraestructura pues fue cambiando también, que ya hacían casas de 2 pisos, entonces utilizaban la madera, utilizaban el adobe para hacer la estructura más grande. Entonces ahí fueron dándole técnicamente a los edificios coloniales que algunos ya existen aquí en Garzón y otros pues ya los han derribado para darle paso a la modernidad. ¿Cuáles son las viviendas más representativas en el municipio de Garzón? A ver, en este momento existen unas viviendas que datan de esa época del tiempo de que que fundaron a Garzón, inclusive yo creo que más atrás. Existe una en el centro que es en la calle séptima con carrera novena esquina, que hoy en día es un hotel, también que tiene sus años. Hay otra casa que se conserva, que queda en la calle Octava, antiguamente esa casa de que hoy en día, que en paz descanse, un Chepe Bonilla, la familia la ha mantenido y sigue siendo algo puntual sobre de las casas que se conservan antiguamente. También hay otras casas en el barrio Nazaret, que son antiguas, que las han mantenido. En la carrera Octava, entre calle Sexta y calle Quinta, también hay otras casas que le hacen mantenimiento. Hoy en día el mantenimiento de las casas son costosas porque ya no existen las personas que manejan el barro, que manejan el adobe, y que por lo menos el cielo raso que viene ya, que le hacen una mezcla con la materia fecal de las vacas, del ganado, la paja y el barro. Entonces inclusive ya no tiene su secreto. Entonces ya esas personas pues se han ido y son escasas las personas que saben para el mantenimiento. Y hoy en día, para mantener una casa bien bonita, bien mantenerla así, es costosa. Entonces eso es un tesoro, que lo que hoy en día mantiene, todavía se conservan unas casas aquí en Garzón sobre la antigüedad pues, desde que fundaron a Garzón. ¿Qué más nos puede contar sobre las casas antiguas, sobre las viviendas? Bueno, hay una en 1900, pues existe también la estructura del molino, que hoy en día pues los gobiernos municipales la adquirieron, que hoy en día se denomina la Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo, que le dicen Casa de la Cultura. Y también pues está el edificio la estructura del molino, se conserva como tal. Ahí también tiene su estructura, que ya es con ladrillo y con madera, y tiene su parte arquitectónica pues de admirar cómo se construyó antiguamente y cómo se ha mantenido esa estructura. Hay otras casas que, como yo le manifestaba, que todavía conservan el rejo que aseguraban las columnas y las vigas. Pues lógico que la chonta era más que todo utilizada para clase de construcción. El pindo también ya lo utilizaban para construir las casas que se conservan. Y hay otras que hoy en día hay como instituciones educativas o como colegios de la parte pedagógica en los niños, y que las conservan, que fueron haciendas y se utilizan y ayudaron aquí al desarrollo de Garzón. Aquí Garzón todavía conserva antigüedades. En el Parque Simón Bolívar, a pesar de que le han cambiado su fachada, también se conserva una casa que antiguamente fue construida y la han transformado, pero su parte arquitectónica se conserva.
está el banco, el banco agrar, el banco da vivienda y el banco Caja Social como edificio de café, que es una parte colonial, que de ahí en la calle Sexta, entre Carrera Octava y Carrera Novena, se conservan algunas casas que le han cambiado las puertas, pero adentro continúan con su conservación antigua desde que fundaron aquí a Garzón. Entonces lo que falta es que la gente salga e investigue más sobre las estructuras y la parte arquitectónica antigua que se conserva aquí en Garzón. Palmeño, le agradezco muchísimo por su valiosa colaboración. Mil gracias por permitirme hacer esta entrevista. No, gracias a ustedes, Sol, y pues estamos aquí para servir y qué bueno uno contarle la historia a los jóvenes que pues residentes de aquí de Garzón y los que no viven, para que aprecien uno, muchas veces no aprecian lo que tiene en su municipio, y Garzón tiene muchas cosas que apreciar. Independientemente de eso, para cerrar, aquí tuvimos una galería que por cosas del destino pues las llamas de un incendio la acabaron y quedó parte de la estructura, que fue una galería que su parte arquitectónica era muy bonita, y a pesar de que se trasladó al sitio que hoy en día está, pues siempre Garzón, la gente antigua, los mandatarios, tuvieron un desarrollo muy agradable aquí para Garzón. Desafortunadamente, cuando se piensa de otra manera, pues llegaron otros mandatarios a acabar con la infraestructura que habían dejado los antiguos y no la recuperaron, como fue el Coliseo de Ferias, que lo tumbaron, lo derribaron para construir la galería moderna, pero no contamos con un Coliseo de Ferias hoy en día en el municipio de Garzón, y todo el mundo sabe que siempre cuando van a desarrollar la feria es el problema que utilizamos los escenarios deportivos para poder desarrollar. Entonces, una invitación a que busquemos cómo para también la parte agrícola, la parte ganadera, la parte piscícola, la parte bovina, caprina, tenga toda esa parte de infraestructura que es muy importante para el desarrollo de la economía de nuestro municipio. Muchas gracias, un saludo especial nuevamente para todos los de la SAD. Es una excelente carrera, no vayan a tirar la toalla, terminen la carrera, es muy bonita, que nos va a servir para un futuro, para también que nos ayuden ustedes al desarrollo de nuestro municipio. Muchas gracias. Mil gracias, feliz noche.